hablarnos de este tema es la doctora Celina Bertona, médica clínica y especialista en diabetes. Buen día, bienvenida a MDZ Celina, Club. ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por nada. Bueno, bienvenida. Celina, Gracias. en primer lugar, digo, ¿cómo Sí. nos adentramos en este tema que es ampliamente quizás conocido, digo, el tema de la diabetes, pero muchas veces no sabemos cuáles son, digo, cómo nos sentimos, los síntomas, los estudios. Y en realidad también es alarmante como el aumento, ¿no? Tal cual. El aumento de personas que tienen principios de diabetes, que ya se acercan peligrosamente a un estado diabético y que por ahí quizás vos estás escuchando y no le das mucha bola. Entonces está buenísimo, que nos vayas contando qué significa, cómo nos damos cuenta que vamos por ese camino y si se pueden hacer cosas que siempre, viste que el lema es mejor La prevenir prevención. que curar. Sí. Exacto, entonces, ¿cómo tenemos que hacer antes de llegar a un diagnóstico de soy diabético? Claro. Un poco lo que dice Gema, esto de que hay mucha gente que no lo sabe y que es muy importante que se evalúe, se haga un chequeo, porque si no, no hay síntomas habitualmente al inicio de la diabetes tipo 2, porque para aclarar bien cómo es la situación tenemos que dividir la diabetes en las dos clásicas más importantes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la del niño, la que está relacionada con que las células que producen insulina en el páncreas se destruyen muy rápidamente y se destruyen porque el sistema de defensa nuestro las capta como extraña y las combate. Entonces es una autodestrucción de esas células productoras de insulina. Como eso pasa rápido, los niños en general los síntomas los tienen rápido. Bien. Entonces no es algo que pasen años con diabetes sin saber que la tienen. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la clásica del adulto y la que está relacionada con la obesidad específicamente, y por eso lo que decía Fede de este aumento progresivo, porque vemos que cada vez hay más obesidad en la población, tiene que ver con que cuando más tejido adiposo tenga la persona, más grasita en el cuerpo tenga, y especialmente la grasa que se deposita a nivel del abdomen, o entre las vísceras, entre los órganos del abdomen, genera sustancias que interfieren con la actividad de la insulina. Y el cuerpo, para vencer esa resistencia a la insulina, compensa produciendo más cantidad durante un tiempo. Entonces, hay personas que ustedes van a escuchar, tengo insulinoresistencia. Obesidad, insulinoresistencia. No tengo diabetes o tengo prediabetes. ¿Por qué? Porque su cuerpo está combatiendo esa resistencia a expensas de producir mucha cantidad de insulina. Pero el páncreas, que es el órgano que genera la insulina, está predispuesto a funcionar o está predeterminado genéticamente a tener una cantidad de función. Hay páncreas que no van a fallar nunca por más insulinoresistencia que tenga la persona, y ustedes pueden conocer personas con obesidad que no tienen diabetes, u otras personas menos obesas pero que ya tienen diabetes. ¿Por qué? Porque según esa predisposición genética, el páncreas expuesto a esta mayor demanda de producción en algún momento falla. Celina, y ahí es cuando aparece la diabetes. Celina, dos preguntas que supongo que todos los que nos están escuchando se hacen. ¿Cualquier persona puede tener diabetes en cualquier momento de su vida? Y otra pregunta que es muy común y que creo que en esto vos tenés una investigación es la diabetes gestacional. Después, ¿eso significa que el niño va a nacer con diabetes? Mira, por la primera pregunta, cualquier persona en cualquier momento de la vida, la respuesta sí, en general sería no. Bien. Primero, si hablamos de diabetes tipo 1, no, porque tiene que tener una predisposición genética en esta falla del sistema inmune. Entonces, son características estas situaciones y no es que cualquier persona la pueda tener. La diabetes tipo 2, te diría que un poco más sí, ¿por qué? Porque está relacionada con la obesidad. Personas que tengan obesidad están altamente expuestas a tener durante el transcurso de su vida diabetes tipo 2. Incluso antes, la diabetes tipo 2 era muy raro verla en niños, porque es una enfermedad de los adultos, relacionada al peso, al sedentarismo, a que ahí ya la genética tenía más impacto por el paso del tiempo, había desgaste de órganos. Pero en los últimos 25 años, 20 la obesidad años. infantil ha crecido de una manera muy marcada, entonces ya hay diabetes tipo 2 en niños. Incluso hay publicaciones que marcan que tienen peor pronóstico o menor expectativa de vida estos niños que las generaciones de sus padres. ¿Por qué? Por los hábitos, por la obesidad
y por esto de tener diabetes desde tan joven. Mientras antes aparezca la diabetes tipo 2, tiene más riesgo de complicaciones a largo plazo o a Sí, mediano claro. plazo, Sí. ¿no? Ujú. Ujú. Y La- con sí. respecto a la diabetes gestacional, que muchas mujeres cuando están embarazadas contraen este tipo de diabetes, ¿esto significa que después el niño va a nacer con diabetes o que en algún momento de su vida puede desarrollar diabetes? Sí, el niño no va a nacer con diabetes, porque la diabetes tipo 2, a ver, no es una enfermedad de transmisión genética directa. Ujú. Vieron que hay otras enfermedades que la tiene el padre y la tiene el hijo. Ujú. Claro. Bueno, esto no, es multifactorial, muchos genes actuando más el ambiente. La mujer que se queda embarazada y tiene ya de base una insulinoresistencia, esto que charlábamos recién, o tiene obesidad, o tiene alta carga genética en la familia, o sea, hermanos o padres con diabetes tipo 2, o se queda embarazada a una edad mayor, se ha puesto como límite la edad mayor de 30, o tiene antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo previo, tiene más riesgos de tener diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional está relacionada con las hormonas que genera la placenta, que interfieren o modulan o frenan la actividad de la insulina. Pero esto es un mecanismo de protección que tenemos los seres humanos para hacer que una madre embarazada le cueste más consumir la glucosa para facilitar el pasaje al bebé que está en crecimiento. Porque si no, si nos ponemos a pensar, un cuerpo grande, un cuerpo chiquito, consume mucho azúcar, digamos, hay poca ingesta de azúcares. Sí. Ese cuerpo grande se la consume toda y queda poco para Claro, el feto. claro. Entonces, Ujú. la placenta genera resistencia en la posibilidad de uso de glucosa por la madre. Eso pasa en todos los embarazos. Ujú. Y normalmente se regula, o sea, el páncreas se acomoda y regula esa resistencia liberando más insulina. Hay mujeres que están con alguna predisposición, estas que les conté recién, que no pueden acomodar esa mayor demanda de insulina para su propio cuerpo, y ahí es cuando aparece la diabetes gestacional. Ujú. Pero el feto, que está del otro lado de la placenta, tiene su propia función, tiene su páncreas que le está funcionando bien, y a él nada más le llega el aporte de glucosa. Entonces, si esa madre no está bien controlada y le llega mucho aporte de glucosa al feto, va a estimular al páncreas del feto a generar más insulina. Y ese feto va a crecer más de lo normal. Va a depositar más grasita, porque no es que, a ver, le estoy aportando más nutrientes y entonces está muy activo físicamente. No, lo va a depositar, lo va a reservar. Y eso genera modificaciones metabólicas en el feto y también algunas modificaciones en la maduración de algunos órganos, como el hígado, el pulmón. Hay mayor estrés de oxidación porque no hay suficiente aporte de oxígeno para un tejido que es mucho más grande que el que estaba destinado a ser. Claro. Entonces necesita más sangre, pero la sangre, el volumen de circulación no es suficiente. Entonces ese tejido está como en un estrés de oxidación y eso incluso hasta le puede generar arritmias y muerte al bebé intrauterino por Claro. la mayor demanda. Perdón, Sí. cerrá. Te iba a decir Ujú. que ese bebé no va a nacer con diabetes, Ujú. pero va a tener alto riesgo de tener diabetes en el futuro. ¿Por qué? Porque ya viene condicionado metabólicamente frente a toda esta situación que le tocó vivir en su etapa de desarrollo, que le generaron una modificación metabólica. Entonces sí va a tener más chances de tener diabetes y enfermedad cardiovascular. Bien, estamos hablando, para aquellos que se prenden ahora en la 105.5, con la doctora Celina Bertona, médica clínica y especialista en diabetes. ¿Cómo nos damos cuenta que quizás tenemos cuáles son los síntomas, ¿no? de que podemos tener algún tipo de diabetes, más allá de los estudios, ¿no? que cada uno se pueda Sí. realizar? Los síntomas clásicos de diabetes es por el aumento del azúcar en la sangre. Entonces, hay aumento de la cantidad de azúcar en la sangre, pero no puede utilizarse para combustible. Ujú. No puede entrar a las células. Sí, Y eso hace que las células empiecen a usar otro combustible que es la grasa. Entonces, la persona baja de peso. bien. Tiene hambre, porque si no hay mucha glucosa circulando, el cerebro no capta, no le entra a los lugares de regulación que hay glucosa. Hay hambre. El riñón le empieza a eliminar, porque tiene que sacarse de encima tanta glucosa. Le Ujú. empieza a eliminar por la orina. Y al eliminar la glucosa por la orina empieza a haber más volumen de agua. Bien. Entonces hay una diferencia muchas marcada veces al en el baño, volumen y la frecuencia Ujú. de orina. En los niños, muchas mamás se dan cuenta porque eran niños que no se hacían pis durante la noche Y de y de repente, repente se hacen pis en la cama, porque esto de no controlar los esfínteres por tanta ingesta de agua y que Ujú. después generar el volumen de orina, bajar de peso.
Eso es cuando el proceso se hace rápido. O en los últimos estadios de la diabetes tipo 2, cuando ya no queda insulina. Pero hay muchos años en la diabetes tipo 2 en donde existe la diabetes y no llega a este nivel de que genera desnutrición, mucho volumen de orina, mucha sed, y no hay muchos síntomas en sí, salvo algunas características de la resistencia a la insulina que generan mayor producción de insulina, que es, por ejemplo, la pigmentación del cuello, porque la insulina a nivel de la piel genera pigmentación. Sí. Entonces, en los pliegues, el cuello, las axilas, por debajo de las glándulas mamarias, a nivel de las rodillas, los codos, aparición de lunarcitos, que típicamente le dicen lunarcitos de carne, que son como unas bolitas marrones que están alrededor del cuello también, clásicamente. Esas son situaciones relacionadas con insulinoresistencia. Pero después, si existe una carga de diabetes tipo 2 en la familia, o sea, tengo padres con diabetes tipo 2, o tengo hermanos con diabetes tipo 2, o soy una mujer y tuve diabetes gestacional, me tengo que hacer a partir de los 30 años un control de la glucemia. Si hay un historial, es decir, un historial. Es Es un obligatorio. análisis de sangre, ¿no? Es un análisis de sangre simple, el que hacemos hasta para, a veces el carnet de conducir o un prequirúrgico. Es la glucemia en ayunas. Preocupacional, aunque sea. Pero Cualquier La glucemia examen. en manual. ayunas. Hay que decirle al 8 horas de médico- ayuno y un examen simple de laboratorio. Hay que decirle al médico que aclare que querés este análisis, o dentro de todo ese control que Generalmente, te te piden digo, está. dentro del control estándar del análisis de sangre está pedida la Está, glucemia. claro, es como clásico, hemograma, glucemia, en función del riñón. Es como el dentro del combo habitual el Claro. medir glucemia. Lo que pasa es que ustedes, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo hace que tal vez no nos hemos hecho un control? O Claro. algún Sí, familiar. sí. Va pasando el tiempo, pasa rápido y no nos damos cuenta. Y Entonces, se recomienda una vez al año, aunque sea. Se ¿no es recomienda cierto? una vez al año en estas personas con esta predisposición. Y ahí, si ese valor de glucemia en ayunas te dan un valor alterado, que no es de diabetes, porque hay puntos de corte para decir, a partir de este número tenés diabetes, a partir de este número para abajo estás normal, pero en esta parte intermedia, entre lo normal y la diabetes, es Es una como situación... que vas en camino a. Claro, estás Claro. estás prediabético. Ahí se puede hacer un estudio más, que es una prueba de tolerancia a la glucosa. Es una carga. La persona se toma 75 gramos de azúcar disueltos en agua, se esperan 2 horas y se ve cómo reaccionó su páncreas para controlar esa carga de azúcar. Bien. Y esa es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se llama así. Y es el método para hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional. O sea, en las embarazadas lo hacemos Sí. con prueba de Embarazadas, tolerancia sí. a la glucosa. Ahora, si a mí ya me dio un análisis y soy diabético o estoy diabético, Sí. ¿puedo revertirlo a eso? Es decir, estamos hablando siempre de la diabetes 2, estoy gordito, me dio positivo el ítem en el análisis. La persona que nos está escuchando está en esta situación, ¿tiene posibilidades de revertirlo, de bajar ese índice, de volver a un estadio anterior? Sí, tiene posibilidades de revertirlo. Porque la diabetes es una enfermedad que está muy relacionada con nuestros hábitos. Entonces, si nosotros podemos lograr la disminución del tejido adiposo, o sea, bajar de peso, buscar un peso saludable y hacer actividad física, todo esto lo vamos a revertir. Porque ¿se acuerdan que les conté que era una enfermedad del tejido adiposo? Sí. Mucho Sí. tejido adiposo acumulado genera resistencia a la insulina. Si logramos bajar ese tejido adiposo, vamos a tener menos producción de sustancias que frenan a la actividad de la insulina. La insulina va a actuar mejor y el páncreas va a estar más aliviado en su trabajo. Y por otro lado, el entrenamiento muscular hace que el músculo, que es una célula totalmente flexible, cuando la entrenamos, se torna una célula mucho más ávida de consumir glucosa, más allá del momento en el que vos estás haciendo el ejercicio, que por supuesto ahí está demandando mucho nutriente y está consumiendo mucha glucosa. Claro. Pero ya una célula entrenada de base es una célula que consume más glucosa porque tiene otra vitalidad a la célula muscular que no entrenamos, que nada más consume glucosa para mantenerse viva, digamos. O sea que traduciendo, hay que hacer ejercicio físico, Hay que hacer- buscar el que nos gusta, etcétera, Es y hay alimentarse que bien. alimentarse bien, Exacto. buscar una buena dieta. Y las personas que ya tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, también pueden llevar una vida normal, pero Sí. teniendo ciertos recaudos, ciertos cuidados, y convengamos que en estos casos el acompañamiento familiar es muy importante, ¿no? El acompañamiento familiar es fundamental. El acompañamiento fundamental y el acompañamiento del equipo tratante también, ¿no? Uno con la persona con diabetes se torna verdadero equipo, porque es una de las enfermedades en donde esto de la contención, el acompañamiento, la educación tiene más trascendencia en su tratamiento.
Por ahí nos ponemos a pensar en muchas otras enfermedades en donde uno tiene el problema, el médico le da el remedio Sí. y le hace en tantos meses el control y que el remedio te funcione. Y si no te funciona, te agregamos otro remedio. Pero en cambio en la diabetes, el trabajar con los hábitos y el modificar estilo de vida tiene tanto impacto como la medicación. Y estamos buscando eso porque también no hay medicación que alcance si la persona no logra mejorar esos hábitos. Claro. Entonces, en la diabetes tipo 1, como vos hiciste referencia inicialmente, pueden llevar una vida normal, pero tienen que estar ordenados. Tienen que acomodar el régimen de aplicación de insulina con los momentos del día, con lo que van a comer. Todo eso se entrena, se educa. Es un trabajo, es un tiempo, pero se logra hacer y realmente llevan una vida normal. O sea, Perfecto. igual que cualquier persona. Celina, ha sido muy amable, te agradecemos por toda esta explicación y sobre todo, ¿no?, por las recomendaciones y este objetivo, ¿no?, de mejorar sobre todo la salud de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, estaba con nosotros aquí Celina Bertona, médica clínica y especialista en diabetes en este Día Mundial de la Diabetes. 10 de la mañana.